Buen día, jóvenes, les saluda la profe Carla Zavala. Hoy en la clase de artística para séptimo grado vamos a hablar sobre el folclore. La palabra folclore proviene de los términos ingleses folk, que significa pueblo, lore es sabiduría, es decir, sabiduría del pueblo. Es la ciencia que estudia las expresiones culturales, filosóficas, económicas, costumbristas, históricas, religiosas de una civilización, una cultura, una etnia o un grupo de personas. Algunos conceptos que se relacionan con el folclore son folclorista, que es el especialista en el folclore de una civilización, una cultura, una etnia o un grupo de personas. Y ahí tenemos el ejemplo del señor Jorge Montenegro, que es uno de los principales exponentes en nuestro país. La cultura, que es el desarrollo intelectual y artístico de una persona o un grupo de personas. Y un ejemplo de ellos son los asiáticos, personas que se destacan por su disciplina. Otro término o concepto relacionado con folclore sería transculturación. Son los cambios culturales trasladados de un lugar a otro o a implementarlos en otro lugar a través de un determinado tiempo, siempre respetando los valores culturales de la misma. Ejemplos de transculturación son el Día de San Valentín, que lo celebramos en febrero, y el Halloween, que son celebraciones que no son propias de nuestro país, por ejemplo, que son traídas de los Estados Unidos, pero que las celebramos. Y aculturación es otro concepto, que es el proceso acelerado de adaptación de una cultura sobre otra cultura, dejando en consecuencia la pérdida de valores culturales de la misma. Un ejemplo es la celebración del 5 de mayo en los Estados Unidos, es una celebración mexicana netamente. Otro concepto es identidad cultural, es el conjunto de valores intelectuales, artísticos y sociales en el comportamiento de un grupo de personas. Y ahí tenemos una imagen representativa de valores artísticos, que son las danzas en nuestro país. Identidad nacional es la expresión de valores históricos y patrióticos de una nación. Un ejemplo de identidad nacional es la bandera. Cada país tiene su bandera que lo representa, tiene una historia, un mensaje a través de ella. Etnia, que es una agrupación de personas que poseen su propia cultura, idioma, lengua, etc. En la imagen podemos ver a unos miembros de la etnia lenca de nuestro país. El folclore, de acuerdo a su expresión colectiva, se clasifica en tradicional, oral, popular y anónimo. Tradicional son las costumbres que se han heredado de los antepasados y se siguen manteniendo en la actualidad. Ejemplo, la comida, la lengua o idioma, el arte, las ferias, etc. Y uno de los representativos que nosotros podemos mencionar con orgullo es el casabe, que lo producen nuestros hermanos garífunas. Oral son los cuentos, los mitos y las leyendas que se han contado de generación en generación hasta la actualidad. Ejemplo, la sucia, la llorona, el cadejo, etc. Otro concepto es popular, que es lo que se conoce popularmente de una cultura, una etnia o un grupo de personas, sus ámbitos sociales, artísticos, históricos, entre otros. Ejemplo, la cultura maya, la etnia garífuna, la etnia lenca, etc. Por ejemplo, los garífunas, ellos pues tienen su baile punta, que es representativo de ellos. Anónimo, son hechos históricos, escritos artísticos, etc., el cual se desconoce el nombre de la o el autor. Ejemplo, ¿quién creó la baleada? ¿Quién es el compositor de la danza El Sueñito? ¿O quién o quiénes hicieron las pinturas rupestres en Honduras? Son preguntas que nadie ha podido contestar porque no hay un dato certero al respecto. Entonces se llama anónimo. El folclore, de acuerdo a su legado trascendental, se manifiesta de tres formas. Uno es espiritual. Es el folclore que abarca los hechos inmateriales no tangibles, como las creencias religiosas, la cosmovisión, los cuentos, las leyendas, los mitos, todo lo que se manifiesta oralmente de un lugar. Cuando decimos no tangible, son cosas que no podemos ver o tocar, no son materia. Material
es el folclore que abarca todos los productos tangibles como la gastronomía, la artesanía, el arte, etc. Todo lo que se manifiesta de una civilización, una cultura o un grupo de personas. La imagen que vemos aquí tiene unas muñecas de tusa que son algo tradicional que venden en nuestro país como artesanía. Vean la variedad de colores, los materiales utilizados para ello. Nacional es el folclore que abarca la identidad cultural y nacional como fiestas, ferias, celebraciones cívicas, etc. Todo lo que se manifiesta de una nación o un país. Y el ejemplo que les tengo pues es de la feria del Gran Carnaval de la Amistad, el que se celebra en La Ceiba. Es un evento conocido internacionalmente y podemos ver personas de diferentes países que vienen a disfrutar de él. Espero que esta información les haya servido. Por favor, revisen la hoja de trabajo que envío a continuación.